Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 49. Septimus Regis, dijo Minerva claramente frente al espejo, que estaba en su escritorio de la oficina, con ranuras de plástico para mantenerlo seguro y no tener que usar las manos. Severus había dejado en claro que quería dejar atrás su vida como Severus Snape y el estigma asociado a ella. No quería ser conocido como un mortífago toda su vida, tenía una segunda oportunidad y no estaba dispuesto a arruinarla por un nombre. Sorprendentemente, no le resultó difícil cambiar los nombres. El mago, normalmente severo y estoico, había cambiado en su tiempo fuera del mundo mágico. Minerva, ¿cómo puedo ayudarte?, preguntó Severus mientras entraba a su oficina, después de haber escuchado los dinks que indicaban que alguien deseaba hablar con él. Los dinks eran diferentes de la Red Flu, afortunadamente. De lo contrario, habría tenido que verificar ambos lugares. Acabo de llegar de San Mungo, explicó Minerva, todavía un poco sin aliento. Déjame adivinar, su recuperación ha progresado lo suficiente como para que se sientan cómodos al dejarlo salir, murmuró Severus sardónicamente, tomando asiento, mirándose al espejo, su disgusto y resignación escritos en su rostro. Exactamente, asintió Minerva, verlo mostrar emociones todavía era extremadamente extraño a pesar del mes que habían estado hablando, y casi todos los días, generalmente cuando estaba calificando exámenes. Esto era lo que quería decir con los cambios, nunca lo había visto tan expresivo antes, criar a un niño le había hecho mucho bien. Cuando se quedó allí y lo vio desaparecer frente a sus ojos, había estado aterrorizada, pero ahora estaba contenta de que lo hubieran hecho. No solo por el bien de Harry sino también por el suyo. Decir que se había sorprendido cuando investigó su alias y lo encontró respaldado e impecable era decirlo suavemente. Los goblins habían hecho todo lo posible para ayudarlo y ella había admitido que estaba confundida hasta que Severus le había señalado que los goblins habían estado detrás de esto. Si se supiera que habría una gran reacción, no solo del ministerio sino de la población mágica en general y con la mayor posibilidad de que su trabajo fuera tomado y escamoteado, no algo que los goblins tolerarían. Lo van a transferir a Hogwarts más tarde hoy, y está recuperando su puesto, preguntó Severus con cautela. ¿Ha habido alguna noticia de que se hayan presentado cargos contra él? Todavía no, pero no es sorprendente, no estaba en condiciones de ser interrogado. Minerva admitió que había estado demasiado enfermo y con demasiado dolor, completamente aturdido por los analgésicos cuando estaba despierto. Ella lo había ido a ver solo 3 veces y fue únicamente para hablar sobre Hogwarts, se había negado a hablar con él sobre cualquier otra cosa. De hecho, nadie lo había visitado, ni siquiera su hermano, su habitación estaba vacía. Por eso habían esperado hasta ahora para liberarlo. Los elfos domésticos podrían atender sus necesidades ahora que ya no necesitaba vigilancia médica. Aunque Poppy todavía tendría que controlarlo de vez en cuando para asegurarse de que su recuperación fuera sin problemas. ¿En serio crees que lo hará?, resopló Severus con desdén. Sí, respondió Minerva con gravedad. ¿No has visto a la gente de aquí? Todavía están tambaleándose por la noticia, todos quieren que alguien pague, y Fudge ya ha dejado claro que no estaba en posición de hacer nada, todos lo sabíamos de todos modos. Era simplemente un auror cuando todo esto sucedió. Millicent Bagnold ha sufrido una reacción grave a pesar del hecho de que ya no tiene la posición de poder. Quieren que la interroguen y que pague el precio de que Harry terminara en casa de los Dursley en primer lugar. Por permitir que Dumbledore, que no era pariente de Harry, decidiera con tanta fuerza dónde debería estar. Aunque por una vez el público tiene razón, han estado instando al regreso de Harry durante muchos años, pensando que estaba mal que creciera lejos de su mundo legítimo. Había sido muy popular en el pasado, especialmente cuando dejó que los magos y brujas de la comunidad mágica británica celebraran la muerte de Voldemort a pesar del hecho de que resultó en varias instancias de violación del Estatuto Internacional del Secreto. ¿En serio? Severus arqueó una ceja, impresionado a pesar de sí mismo. ¿Cómo está? Minerva, como siempre, preguntó, pero se abstuvo de dar nombres, sin importar cuán seguras fueran sus habitaciones u oficina. Lo está haciendo muy bien, ganó su partido contra los loros de Denary, respondió Severus. Denary era el lugar de origen del equipo de Quidditch y, comprensiblemente, usaban un loro como mascota. La Amazona de Santa Lucía, o como se la conocía, es endémica de Santa Lucía. Es su primer partido hasta ahora, pero considerando que su equipo ha ganado 3 veces seguidas, es probable que lleguen lejos este año otra vez. Tenía muchos trofeos en su habitación para demostrarlo también.
Asistía a todos los partidos, a pesar de que no le importaba particularmente el Quidditch, no quería ser el único padre que no estuviera allí, y no quería que Harry se lo perdiera. A pesar de que Harry jugaba, siempre se aseguraba de que sus calificaciones nunca se vieran afectadas por eso, no es que lo dejara pasar. Nunca he preguntado, ¿cómo se llama su equipo? Preguntó Minerva, habiéndose dado cuenta tardíamente de que no lo había hecho. Grande Riviere Okami QC, respondió Severus automáticamente. ¿Okami? ¿A quién se le ocurrió esa idea? Supongo que a Rison, preguntó Minerva usando el nombre falso de Harry. Decidieron juntos como equipo, Wolf, Pegasus, Okami eran las tres primeras opciones, lograron que absolutamente todos participaran en la votación, padres, estudiantes y maestros. Los labios de Severus se crisparon al recordarlo vívidamente y con cariño y diversión. Había sido un momento liberador saber a pesar de su propia naturaleza solitaria que Harry era extrovertido. ¿Juegan durante el verano? Preguntó Minerva con su voz ligeramente esperanzada. Las semifinales, respondió Severus. Bien, me gustaría mucho verlo jugar, le informó Minerva, y ya había prometido visitarlo durante las vacaciones de verano, no le importaba si seguía siendo directora o no, los veranos eran suyos. Contrariamente a la creencia popular, el director o directora en este caso, no necesitaba quedarse en Hogwarts, el propio Dumbledore eligió quedarse allí porque no tenía otro hogar. Por supuesto que sí, dijo Severus divertido, Minerva era una fanática del Quidditch. Probablemente le parecería divertido que el equipo de Harry hubiera estado venciendo incluso a chicos de 17 años durante 2 años. Ya no estaba en el equipo junior, habían superado eso hace 2 años. Papá, ¿has visto mi camiseta con el Pegaso? Llamó Harry, abriendo la puerta. Un momento, Minerva, dijo Severus, dándole a su hijo una mirada mordaz, normalmente no entraba a su oficina de repente. Está colgando afuera para secarse. Maldita sea, quería usarlo hoy, suspiró Harry. Los vamos a ver en el paddock para la clase. Entonces tráelo, lo secaré para ti, insistió Severus al adolescente. ¿Por qué no pensé en eso? Gruñó Harry, sacudiendo la cabeza antes de escabullirse. Severus puso los ojos en blanco cuando escuchó que se abría la puerta trasera. ¿Crees que asistirá a alguna de sus tareas en un futuro próximo? Preguntó, cambiando completamente de tema y concentrándose en el asunto en cuestión. Definitivamente no, no querrá parecer débil, y lo es mucho en este momento, respondió Minerva honestamente. ¿Por qué es eso tan importante para ti, Severus? Preguntó al darse cuenta de que no le estaba diciendo algo. Asistiré a una reunión de la IGU con Talín, explicó Severus. Queremos poner en marcha las ruedas para que la Escuela Mágica Grande Riviere sea reconocida internacionalmente. Eso será difícil, reconoció Minerva. No debería serlo, conseguí algunos folletos para la escuela, y es absolutamente hermosa y la cantidad de clases es simplemente asombrosa. Especialmente las clases muggles que ofrecían, más específicamente las clases de defensa como esgrima. ¿Es eso?, convino Severus. Y la cantidad de aprendizajes que ofrece la escuela, bueno, me dejó boquiabierta de incredulidad. Continuó Minerva. No le ofrecían a nadie un aprendizaje, rara vez tenían tiempo para ellos mismos, y no estaba segura de cómo lo hacían los profesores de Grande Riviere. ¿Tenían vacaciones o tenían aprendices más largos? ¿O cubrían los conceptos básicos y los enviaban a alguien más para obtener su maestría? ¿O era simplemente el hecho de que el director Addison los empleaba únicamente para los estudiantes que estudiaban para una maestría? Era algo que le gustaría discutir con él algún día como es debido y no frente a un espejo. A mí también me resultó difícil de aceptar al principio, especialmente la edad, esa parte fue definitivamente la más difícil de asimilar, admitió Severus, pensé que seguro sería difícil mantener el ritmo de la carga de trabajo, pero Harry y sus amigos lo han superado sin problemas, estoy orgulloso de ellos, ¿sabías que creó con éxito un espejo de 3 caras con sus amigos sin ayuda? Los labios de Minerva se crisparon, nunca pensó que vería el día en que Severus sonara como un padre orgulloso. Realmente no había nadie mejor para Harry que este hombre que lo había arriesgado todo para salvarlo. Todos lo habrían hecho en un instante, pero había una razón por la que cada uno de ellos no podía ser el que se fuera. Sirius había sido demasiado frágil y sus escudos mentales estaban destrozados debido a su tiempo en Azkaban. Remus era un hombre lobo y, por duro que sonara, simplemente no habría podido criarlo sin ayuda que seguramente no podría obtener en el pasado. El ritual había requerido tanto de ella como de Filius, ellos tenían maestría en sus materias y eran perfectos para el papel.
No me sorprende lo inteligente que resultó ser, no solo es hijo de Lily James, fue criado por ti, es una combinación perfecta si me preguntas. Gracias, respondió Severus honestamente, sus mejillas se pusieron un poco rojas por el elogio, pensar que había pensado que no sería capaz de hacerlo. Esta vez Harry tocó y esperó una respuesta, viendo que la puerta se había cerrado detrás de él. Entra, Harry. Aquí vamos, dijo Harry, entregándoselo y observándolo atentamente. Un hechizo de secado no era algo que hubiera aprendido todavía, pero era en la clase de hogar que tomarían el año que viene según Raymond, uno de sus compañeros de equipo de Quidditch. Accico, murmuró Severus y así la parte superior se secó por completo, no era un hechizo que conociera antes de venir aquí, se había vuelto bastante domesticado criar a un hijo solo y eso requería que conociera ese tipo de hechizos. Afortunadamente, Toby hacía costuras y esas cosas, algo que no tenía ningún deseo de aprender. Preferiría tirar cosas y comprarse nuevas. Harry habría estado devastado, tenía algunas cosas que amaba más que nada, algunas camisetas y un bolso, Toby las había ajustado y cosido más veces de las que podía recordar, por supuesto, porque era el experto en eso. Gracias papá, gritó Harry, yéndose tan rápido como llegó para terminar de vestirse para la escuela. Debo ir a prepararme para la llegada de Dumbledore y comer algo rápido, confesó Minerva, su día estaba casi a mitad de camino, a pesar del hecho de que esos dos recién comenzaban. Por supuesto, estoy agradecida por la actualización, me comunicaré nuevamente en unos días, ya sabes dónde encontrarme si me necesitas. Severus le informó antes de decir desactivar, y el rostro de Minerva brilló fuera de la vista y el suyo tomó su lugar, la conexión ahora estaba cortada. Tenía que prepararse él mismo. Esperaba encontrar a Mac en las puertas de la escuela. Más tarde esa noche tienes todo lo que necesitarás. Severus cuestionó a su hijo mientras corría por las escaleras, una bolsa de viaje apretada bajo su brazo, sonriendo ampliamente, amaba las fiestas de pijamas, incluso cuando dormían aquí, y podía quedarse despierto hasta más tarde, dormir en tiendas de campaña improvisadas y comer más comida chatarra de lo normal. Aunque no creía que eso sucedería esta noche, ya que mañana tenían escuela. Un saco de dormir, ropa limpia para mañana, los libros que necesitarás para las clases de mañana. Aquí, papá, dijo Harry dándole unas palmaditas. También tenía su espejo, algunos libros y algo de tarea, ya que el padre de Josh era profesor, no había forma de evitar hacer la tarea. Incluso tenía su equipo de Quidditch encogido allí también, que usaría mañana por la tarde durante la práctica de Quidditch y una lección justo después. Ponle agua fresca y algo de comer a Luna, le recordó Severus. Al ver a su hijo pasar por la cocina, añadió cuando vio que Harry había pasado con su mochila. No intentes traer más dulces a escondidas. Sacudiendo la cabeza con ironía, él y Talin se irían a la reunión de la IGU a las 5 de la mañana, por eso le había preguntado a Mac, el padre de Josh, cuando lo vio esa mañana temprano, si Harry podía quedarse a dormir y si les importaría llevarlo a la escuela. Normalmente no le permitiría a Harry quedarse a dormir en una noche de escuela. En realidad, estaba deseando que llegara la reunión, a la que Dumbledore no asistiría. Según Minerva, que se había puesto en contacto con él en cuanto se enteró de la noticia, acababa de salir de San Mungo ese mismo día. Lamentablemente, Dumbledore había empezado a recuperar fuerzas de forma constante durante el último mes. San Mungo sentía que estaba preparado para volver a Hogwarts y que, con la ayuda de los elfos domésticos, se recuperaría por completo en la comodidad de la escuela. Ya no tenía que utilizar el espejo de Harry, que se conectaba con Black, para hablar con ella cuando podía. El invento de Black y Lupin había triunfado y, al mismo tiempo, el mercado de la Red Flu había sufrido un duro golpe, al igual que las oficinas de correos, que conseguían la mayor parte de su dinero de los que enviaban lechuzas de un lado a otro. No es que hubiera comprado los espejos de Black, había hecho su propio juego, de 3 espejos como el de Harry. En realidad, estaba muy orgulloso de él y sus amigos, tenían 11 años y habían hecho con éxito un juego de espejos de 3 espejos, otra prueba de que la educación aquí era superior a Hogwarts, no es que hubiera habido ninguna duda antes de eso. ¿Y me recogerás mañana después de la escuela, no? Preguntó Harry después de dejar agua y comida para Luna, que pasaría la noche con sus hermanos en el bosque en la parte trasera de la casa. Es donde Luna siempre se quedaba cuando Harry no estaba cerca. Ya fuera en la escuela o durmiendo, aunque a veces, y solo a veces, se quedaba con su padre. Distraídamente ajustando su bolso, riendo mientras Luna se cepillaba todo el camino a lo largo de su pantalón. No es que su padre lo recogiera a menudo, solo cuando iban de compras o cuando visitaba la escuela de todos modos.
Sí, definitivamente volveré a tiempo para recogerte, lo tranquilizó Severus, mientras ambos se ponían sus capas principalmente por costumbre. ¿Listo? Sí, dijo Harry, tenía todo lo que necesitaba. Severus envolvió a su hijo con sus brazos y los apareció desde su casa hasta las afueras de la propiedad de Mac y Hill, que era considerablemente más pequeña que la suya. Harry abrió la puerta y se apresuró a tocar la puerta, esperando impacientemente una respuesta. Severus optó por caminar mucho más despacio hacia la puerta. No tuvieron que esperar mucho, después de todo, Hill y Josh abrieron la puerta. Harry. Josh sonrió. Vamos, subamos las escaleras. Dylan y Hay acaban de llegar. Hola, señora Lewis. Gracias por invitarme. Exclamó Harry antes de subir corriendo las escaleras pisándole los talones a Josh. ¿Cuántas veces te llamo Hill? Dijo Hill divertida, sacudiendo la cabeza, sin importar lo que hiciera. Harry era infaliblemente cortés y seguía refiriéndose a ella y a su esposo por sus títulos. Supuso que tenía más que ver con el hecho de que su esposo era profesor en la escuela. Pensarías que no se habían visto en semanas, ¿no? Murmuró Severus con sarcasmo, apenas habían estado separados durante 3 horas desde que terminaron las clases. Ah, ser joven y despreocupado de nuevo, dijo Hill sonriendo, sin preocupaciones ni cuidados que acompañaban a la vida adulta. Septimus había sido un padre muy joven, un padre soltero, pero había hecho un trabajo tremendo criando a Harrison. Harrison se había convertido en un joven muy inteligente y tranquilo. De hecho, todavía era joven, especialmente en comparación con ella y su marido, pero había tenido problemas para tener hijos, así que cuando Josh llegó, tenían unos 30 y pocos años. Más bien joven y tonto por mi parte, respondió Severus, y ese fue el eufemismo más grande del siglo, pero le habían dado una segunda oportunidad, y no había desperdiciado ni un segundo de ella. Se aseguró de que Harry tuviera una infancia normal, sin cargas, sin complicaciones emocionales, y en el camino había aprendido lo que era vivir una vida normal. En Gran Bretaña no había una vida normal, puede que hubiera existido, pero no había vivido. Cada día se levantaba, daba clases a estudiantes a los que no tenía ganas de enseñar y corregía ensayos y preparaba pociones para el aula del hospital. Ese había sido el alcance de su vida. Aquí creaba pociones, las preparaba y publicaba libros, no solo en Santa Lucía, sino que ahora se vendían en todo el mundo y volaban de los estantes. Su editor había dicho que tenía la oportunidad de reclamar el puesto número 1. ¿Quién no tiene historias vergonzosas que preferiría no contar? Hill rió suavemente. ¿Harry ha comido? Ya lo habían hecho, pero no se necesitaría mucho esfuerzo para cocinar algo para Harry. Sí, no dejes que te diga lo contrario, respondió Severus. También tiene algunos bocadillos en su mochila, además del almuerzo de mañana. También tenía dinero para comprar algunas papas fritas. Está bien, dijo Hill, asintiendo con la cabeza, levantando la vista cuando escuchó el sonido revelador de la aparición, dándole a su esposo una sonrisa de bienvenida cuando se dio cuenta de que era él. Te dejo con eso, gracias, de nuevo, lo aprecio, informó Severus a ambos, asintiendo con la cabeza hacia Mac mientras lo rodeaba y entraba a la casa. No hay problema, Septimus, siempre es un placer, respondió Mac, quitándose la capa y colgándola en el gancho al lado de la puerta. Estaba completamente exhausto y feliz de estar de regreso en casa. Harry, tu padre se va. Adiós, papá. Gritó Harry mientras miraba por la barandilla y saludaba con la mano antes de desaparecer de nuevo, lo que provocó que Hill y Mac se rieran. Severus asintió de nuevo antes de darse la vuelta y salir del jardín, asegurándose de cerrar la puerta antes de aparecerse en casa. Tan pronto como se acomodó de nuevo, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir su último libro. Solo faltaban 3 meses para la fecha límite una vez más. No es que le molestara. Les había hecho ganar suficiente dinero como para que le resultara fácil obtener una extensión si la necesitaba. Sin embargo, no la necesitaba. Era un hombre que había estado bajo plazos mucho más severos con consecuencias mortales, así que este simple plazo no le hizo ningún daño. Nunca había tenido que usarlo, siempre fue muy bueno en la gestión del tiempo y siempre escribía al menos unas pocas páginas, si no un capítulo entero, cada día dependiendo de las interrupciones, las pociones que necesitaba hacer y los partidos de Quidditch de Harry. Café para el maestro, dijo Dobby, entrando de repente, con una gran taza en sus largas y desgarbadas manos, la colocó sobre la alfombra y desapareció antes de que Severus pudiera agradecerle. Se recostó y estiró las manos, que se le habían acalambrado un poco por los movimientos repentinos, levantó su taza y sopló sobre ella, miró pensativo, preguntándose cómo sería la reunión de mañana.
Había oído historias sobre la Igu, no las había oído y todavía no les daba ningún crédito, ya que los rumores probablemente habían sido iniciados por un idiota que apenas salía de su casa y nunca había cogido un libro y leído sobre la importancia de la Igu en su época. Merlín, probablemente se estaban revolcando en sus tumbas por el estado de la Igu ahora, habían sido una vez el cuerpo mágico más importante, más ocupado y más trabajador del mundo. El más vital por un tiempo también, porque sin la Igu habría una posibilidad de que no hubiera un mundo mágico hoy si no fuera por su decisión de retirar el mundo mágico por completo. Lo descubriría mañana, probablemente tampoco debería tomar café, ya que se iría a dormir más temprano esa noche, estaba acostumbrado a levantarse temprano, sí, pero ya no tan temprano. Esperaba que ese mago con el que se encontrarían no resultara ser como Dumbledore, francamente, no podría contener la lengua si ese fuera el caso. Había pasado tanto tiempo desde que alguien le había hablado de manera tan condescendiente. Capítulo 50. Muy bien, ¿están todos listos para enfrentar a los halcones Saltibus? Gritó Harry a su equipo mientras entraba al vestuario, dejando su bolso en el banco y comenzando a desnudarse en la sección de chicos. La sección de chicas estaba al otro lado con mamparas de privacidad para ellas. Definitivamente. Gritaron con entusiasmo, algunas voces ligeramente apagadas mientras se vestían. Ganaremos. Declaró Yasmín, decididamente, habían ganado 3 años seguidos. Sus padres eran fanáticos del Quidditch y también jugadores, así que sentía que tenía mucho que cumplir, sobre todo a pesar de que jugaba porque ella también había crecido adicta al deporte. Con ambos padres jugando, no era una sorpresa. No hay nada malo si no lo hacemos, hemos jugado brillantemente todo el año. Gritó Harry, nunca se trató de ganar para él, pero tampoco dolía. Escuchen, escuchen. Animó Josh, sonriendo emocionado. Sí, tus padres están aquí esta vez. Español. Harry preguntó mientras se subía los pantalones y se metía la camisa, el hechizo refrescante ayudaba contra el inmenso calor en el que estaban jugando. Como si se fueran a perder la final. Yasmín se rió entre dientes, sí, están aquí y probablemente estén más emocionados que yo, apareciendo frente a ellos completamente vestida mientras se ponía el casco de portera. Nuestras madres se tomaron el día libre, dijo Dylan, hablando por él y Josh, pero papá no pudo, ya que estuvo enfermo hace unos meses y todo eso, no más días libres para tomarse un tiempo libre. Por suerte, mi papá no trabaja durante el verano, así que está mirando, explicó Josh, al ver que los demás lo miraban. Al escuchar el silbato, llegaremos tarde si no nos movemos, dijo Harry, poniéndose rápidamente las botas lo más rápido posible y atándolas. Josh agarró las 2 escobas y se las dio a Harry mientras salían de los vestuarios, esperando a un lado a que el árbitro los llamara. Josh, Dylan y Harry sonrieron con alegría y emoción, amaban el Quidditch y esta era su época favorita del año, jugaran o no. ¿Quién es ese además de tu papá, Harry? Preguntó Dylan mientras miraba a los espectadores que los estarían viendo jugar. Habían sido mejores amigos toda la vida, todos sabían quiénes eran los mejores amigos de Septimus, con quien hablaba demasiado y ninguno de ellos había visto nunca a las personas sentadas allí antes. Sabía quiénes eran 2 de ellos. Remus y Sirius habían estado allí hace unos días en la casa cuando ellos estaban allí. Esos son Minerva, Filius, Remus y Sirius, explicó Harry, ya había hablado con sus amigos sobre ellos con bastante frecuencia, aunque ahora podrían ponerle un nombre a una cara. Papá no está impresionado de que Remus y Sirius estén pensando en quedarse en Santa Lucía en lugar de volver a casa. ¿Y tú? ¿Quieres que se queden? Yasmín preguntó mirando en la dirección en la que estaban mirando. Parpadeó sorprendida, preguntándose sobre el mago más pequeño de todos, y más importante aún, preguntándose si era parte elfo o duende. Tenía características de ambos, así que no podía decirlo, no desde tan lejos de todos modos. Sabía que uno de ellos era su padrino, lo había escuchado hablar de eso con Dylan y Josh. Realmente no me molesta, admitió Harry encogiéndose de hombros. Supongo que es mejor que hablar a través de un espejo, le aterrorizan las serpientes, chilló cuando pasó por mi habitación el otro día, terminó riendo divertido. Era una tontería en realidad, Missy había estado en su tanque, del cual no podía salir por su cuenta, por su propia seguridad, aunque muchos de ellos cuando él estaba en su habitación Missy salía, afortunadamente no, de lo contrario temía que Sirius se hubiera desmayado. Sirius era un payaso. Habría sospechado que hizo esas cosas a propósito si las reacciones no hubieran sido muy reales. Josh y Dylan se rieron a carcajadas, recordando su reacción ya que habían estado en la habitación de Harry en ese momento.
Aunque a Sirius no le había impresionado en absoluto que se rieran de él, tenía ese tipo de mirada como si no estuviera acostumbrado a que se rieran de él por alguna razón. No es más extraño que tener miedo a los caballos, señaló Deacon, escuchando a Stacky anunciar los nombres de los otros equipos y sus posiciones, observándolos mientras volaban hacia la arena. El rojo y el morado de su equipo de Quidditch se difuminaban mientras volaban. Sí, pero te caíste de ese caballo y te rompiste el brazo en 2 lugares, tienes una razón para eso, pero según Sirius, él nunca ha interactuado con una serpiente, señaló Harry. Después de eso Deacon los había evitado. Los profesores habían intentado que superara su miedo y volviera a montar a caballo, por así decirlo, pero no había funcionado, incluso se negó a acercarse a los Pegasos e incluso a los hipogrifos. Como era de esperar, Deacon no se hizo cargo de la clase de criaturas mágicas, que no tenía un nombre preciso ya que se trataron muchas criaturas no mágicas durante la clase. Debería saber que la tomó. Tenía un amor y una afinidad con y por los animales. Somos nosotros, exclamó Adam, mientras enroscaba las piernas sobre su escoba. Los demás hicieron lo mismo. Jasmine se recogió el pelo a toda prisa para que no le cayera en la cara durante el partido. Comenzaron a gritar los nombres para que no tuviera tiempo de peinárselo de la forma que más le gustaba durante el partido. Un moño. Grande Riviere Okami. Harrison Regis. Deacon Black. Dylan Valery. Josh Lewis. Adam Valery. Jasmine Tanner. Y Jason Dale. ¿Un Black? Sirius se animó, enfocándose en el segundo jugador, pero era obvio al mirarlo que no era exactamente de la familia. Deacon tenía cabello rubio claro y ojos azules. Nada indicaba que tuviera sangre Black en absoluto. Odiaba a su familia inmediata y prácticamente también a su familia extendida. La única de la que tenía algo amable que decir era Andrómeda, su prima, y su hija animadora. No le importaba si morían del resto, de hecho Bellatrix y Narcisa probablemente estaban furiosas, había ido a Gringotts y había hecho que las eliminaran de la familia, y había agregado a Andrómeda, dándole a ella animadora un estipendio. Su padre no es un mago, así que las posibilidades de que ambos sean parientes son escasas, dijo Severus sardónicamente después de que los aplausos ensordecedores se calmaran. Lo peor de los aplausos venían de su lado. Minerva era bastante ruidosa cuando quería. Mira eso. Minerva gritó sorprendida, el partido es un poco más intenso de lo que esperaba, apenas podía verlos y el partido acababa de comenzar. ¿Quieres decir para niños de 11 años en su mayoría? Severus se rió secamente, ella tenía razón, eran más intensos que esos partidos de Quidditch celebrados en Hogwarts, con tal vez una excepción, los partidos de Gryffindor contra Slytherin, aunque en su mayoría intentaban lastimarse entre sí, mientras que este partido no se trataba de jugar sucio, las reglas eran más estrictas aquí contra causar daño a otros jugadores y los dejaban en la banca si lo hacían. Jasmine defiende los arcos, la quaffle se le pasa a Josh. El comentarista continuó comentando sobre el partido. ¿Qué ganan exactamente los campeones?, gritó Filius, aplaudiendo alegremente mientras Josh marcaba un gol, el primero del partido. El grupo de Okami ganaba 10 puntos. 5 galeones para cada uno de los ganadores, así como una medalla de oro, una copa pequeña y una copa grande que se entregan a la escuela, explicó Severus. Los que queden en segundo lugar reciben 26 sicles y una medalla de plata, en realidad, poco menos de un galeón. Es una gran diferencia, especialmente considerando que quedan en segundo lugar, dijo Filius con genuina sorpresa. Estoy de acuerdo, añadió Remus, escuchando a medias su conversación y escuchando a medias al comentarista. Es una liga juvenil, no la gran liga, es solo una pequeña financiación que tienen, explicó Severus. La mayor parte se destina a hacer las medallas y copas, el resto se divide, ha sido una cantidad diferente cada vez. La primera gran victoria de Harry fue de 9 galeones, la segunda victoria fue de 3 galeones, la tercera fue de 12 galeones. Scott tiene la quaffle, se la pasa a Jackson, quien se la pasa a Abby, y anotan. 10 puntos para los halcones Saltibus. Sirius sonrió ampliamente, viendo por primera vez que Harry era igual que su padre. Tal vez si conseguía una casa aquí podrían jugar a atrapar la snitch, como él y James habían hecho 1.000.000 de veces en la mansión Potter. Realmente no había tenido la oportunidad de estar realmente a solas con él. Harry estaba con Snape o con sus amigos, simplemente no parecía tener tiempo para él, lo cual era otra razón por la que quería quedarse, no quería irse sin conocer a su ahijado. Incluso era un cazador como su padre, y volaba mejor que él también. James estaría muy orgulloso de Harry. Algo que tendría que decirle, James querría eso.
Jackson recibe un golpe con una bludger, la quaffle cae al suelo, Josh se lanza y la agarra, parece que Jason ha visto la snitch, va a hacer una finta de Bronski, se levanta, Josh marca, Liam se desploma en el suelo. El estadio quedó en silencio, mirando hacia abajo con preocupación, y se levanta de nuevo. Los espectadores lo vitorearon, un lado más fuerte que el otro. Timothy agarra la quaffle, se la lanza a Abby, quien se la lanza a Jackson, Jasmine defiende el poste y se la pasa a Josh y se va, Josh se agacha y gira, evitando las bludgers que le lanzaban, pasándosela a Harry, quien maniobra alrededor y la pasa. Otros 10 puntos para Okami. Lentamente pero seguro, dijo Harry con una amplia sonrisa mientras pasaba a Dylan. Demasiado pronto para ponerse arrogante. Josh argumentó, Jason estuvo de acuerdo vocalmente, antes de que se fueran en picada. Harry y Dylan lo siguieron, volviendo a concentrarse en el juego. Jason se lanzó de nuevo para distraer al equipo contrario, pero no funcionó tan bien como la última vez. Nunca dijiste cómo fue la reunión, comentó Minerva casualmente una hora después del juego, todavía mirando el partido con avidez. Okami estaba ganando por un estrecho margen de 50 a 40. No lo hice, admitió Severus. ¿Tan mal?, dijo Minerva girándose para mirarlo, sus ojos llenos de curiosidad, quería saber cómo había ido. Se le había olvidado cada vez que hablaban hasta este momento. Fue mejor de lo que esperábamos, pero no tan bien como hubiéramos deseado, respondió Severus, pensando en aquella mañana de hacía tantos meses. -0 flashback 0, un consejo. No los llames de otra manera que no sea por sus títulos o su nombre completo, estos magos son extremadamente anticuados y creen en las viejas costumbres. Aconsejó Severus. Estaban parados afuera de un edificio extremadamente hermoso, de diseño antiguo, que había sido cuidadosamente mantenido, la mayoría eran plantas no mágicas, otras en el medio eran hierbas e ingredientes de pociones que pasarían desapercibidos si la persona que pasara por allí no fuera mágica. Por supuesto, los vio de inmediato. Era un maestro de pociones después de todo. Una placa dorada inmaculada enumeraba a los miembros de la IGU, Albus demasiado llamado Dumbledore estaba allí en gloria resplandeciente y era difícil pasarlo por alto ya que su nombre completo estaba en ella. El edificio de un piso estaba rodeado por 7 pilares de mármol colocados individualmente, con una ventana larga en cada espacio, con una excepción, las grandes puertas de roble con manijas de esfinge estaban abiertas de par en par, había una justo adentro que estaba cerrada. En el porche colgaban plumerías y hiedras, colgando de cestas que esparcían un aroma encantador en todas direcciones, especialmente cuando había una pequeña brisa. Talina sintió, su estómago dando vueltas de Quidditch, estaba innegablemente nervioso, incluso si Dumbledore no estaba allí. Se preguntó qué pensarían su padre y su abuelo sobre esto, él tratando de darle reconocimiento internacional a Grande Riviere. Siempre se había tratado de los estudiantes, tal cosa nunca se había mencionado, pero Talin quería creer que estarían orgullosos, pero sospechaba que habrían tenido sus reservas, tal vez pensarían que la escuela y los maestros se volverían demasiado grandes para sus pantalones, como solía decir su abuelo. Septimus obviamente sabía mucho más sobre la IGU al haber sido empleado por un miembro de alto rango, y aceptó con gusto cualquier consejo que tuviera que ofrecer. «¿Señor Addison?», preguntó una hermosa joven bruja rubia, mirándolos expectantes desde la puerta. Talin se aclaró la garganta. «Sí, Talin, por favor. Lord Bathurst los está esperando, síganme», les dijo, luciendo un poco aturdida por razones que Talin no podía entender y los tres comenzaron a caminar por el edificio. Talin y Severus miraron a su alrededor con asombro, este lugar tenía que valer una fortuna, y Severus creía que probablemente solo tenía lo suficiente en el banco con la fortuna del príncipe para cubrir el costo de este lugar, eso sí tenía suerte. Tenían muchos artefactos históricos en exhibición, desde armas hasta jarrones y estatuas. El que más le llamó la atención fueron los 3 frascos de colores extraños que seguramente eran pociones, pero Severus no podía nombrarlos, y el hecho de que estuvieran en exhibición significaba que eran importantes. Literalmente tuvo que obligarse a pasar de largo, cuando todo lo que quería hacer era investigarlos. «Este lugar es», susurró Talin apagando su voz llena de asombro. «Estoy de acuerdo», dijo Severus con admiración. Fue una lástima que la compañía no fuera más agradable, la joven, Eater, como decía su nombre en la etiqueta, no había dicho una palabra desde que les dijo que entrarán. Sin embargo, notó que ella parecía ser la única mujer en el edificio, el resto eran todos caballeros mayores o extremadamente jóvenes, comparados con su edad real, por supuesto, ya que si se basaba en su edad física, entonces tenían la misma edad.
Si esperan aquí, por favor, caballeros, dijo Eater haciendo un gesto hacia el sofá que parecía pertenecer a la sala común de Gryffindor. Severus reprimió un resoplido, preguntándose distraídamente si Dumbledore tenía algo que ver con eso o si era mera coincidencia. Dumbledore favorecía su propia casa, su oficina estaba llena de llamativos recuerdos de Gryffindor en rojo y dorado, que habrían estado más en casa en sus propios aposentos y no en exhibición, lo que demuestra lo poco que le importaban las otras 3 casas fundadoras. Este edificio puede ser impresionante, pero la gente que está dentro es ignorante, dijo Severus, sentándose en una de las sillas negras de respaldo alto, negándose a sentarse en el sofá de Gryffindor, no por puro prejuicio petulante, sino más bien por el hecho de que no quería que le dieran órdenes. Algunos de estos magos ni siquiera tenían maestría, eran simplemente hombres privilegiados que creían que eran superiores. Rezó para que el mago que estaban viendo al menos hubiera hecho algo más que sentarse y discutir cosas en las reuniones de la Igua. Sí, ni siquiera tú eras tan intimidante, Septimus, dijo Talín, sentado con cara de póker en el sofá rojo y dorado, diciendo lo primero que le vino a la mente solo para escuchar algo en el silencio opresivo. Habían pasado por docenas de habitaciones, algunas con las puertas abiertas, se veía claramente a la gente dentro, pero no se oía ni un sonido, obviamente habían colocado hechizos silenciadores o era más probable que las habitaciones estuvieran imbuidas de ellos. Severus se rió sardónicamente, ¿te intimidé? Perdóname, pero esa no fue la impresión que tuve en nuestro primer encuentro. ¿Quién dijo que era nuestro primer encuentro? Talín lo bromeó, sonriendo maliciosamente. Muy cierto, te pasaste la mayor parte de nuestro primer encuentro boquiabierto, reflexionó Severus, recordaba ese día como si fuera ayer, era la primera vez que Harry, su hijo, aunque no lo fuera en ese momento, había hecho magia, y fue una demostración muy buena. Difícilmente, dijo Talín indignado, se había quedado boquiabierto una vez. No todos los días se veía a un niño pequeño con un control tan inmenso sobre su magia. Desde ese momento en adelante supo que Harry Harrison, como lo conocía entonces, iba a ser un excelente estudiante, especialmente en lo que se refería a aptitud mágica. A pesar de eso, Harry había seguido sorprendiéndolo. Todos los maestros estaban ansiosos por descubrir qué quería hacer Harry en términos de aprendizaje, definitivamente lo querían como uno, y ¿por qué no? Era un trabajador extremadamente duro, eficiente y capaz de sorprender a los maestros en todo momento. No era solo Harry, sino Josh, Dylan, Jasmine y Jackson, quienes eran los más solicitados en ese año en particular. Lord Bathurst los verá pronto. ¿Alguno de ustedes quiere un refrigerio, caballeros? Preguntó Eater, haciendo una reaparición, con un gran libro encuadernado en cuero negro en sus manos, mirándolos con sus ojos azules expectantes. Nada para mí, gracias, respondió Severus suavemente. No, gracias, agregó Talín, no estaba seguro de si su estómago sería capaz de soportarlo. Se sentía como un niño travieso otra vez, uno que se paraba frente a su padre por equivocarse. No pasará mucho tiempo, agregó Eater en voz baja, antes de alejarse de nuevo. ¿Vas a asistir al simposio de Jason? Le preguntó Talín a Severus después de unos momentos de silencio, tratando desesperadamente de sacar su mente de esta próxima reunión. Sabía que asistiría a uno como el principal contribuyente, pero no sabía que se hubiera fijado una fecha, respondió Severus, y estaba extremadamente sorprendido de que se hubiera fijado una fecha y Jason no hubiera dicho nada. Habían estado juntos preparando su nueva poción hacía 2 días, junto con Nathan, por supuesto, para probar su nuevo invento, que era lo que iba a discutir con todos en la conferencia. Creo que acaba de anunciarse, pidió el día libre, le informó Talín. ¿Sabes dónde lo están llevando a cabo? Preguntó Severus. Con suerte, podría asistir, la nueva poción era fascinante y él había sido uno de los primeros en prepararla. Todavía no, respondió Talín, pero probablemente sería cerca. Jason nunca elegía un lugar que estuviera lejos de casa. Él era el orador, por lo que era lógico que otros hicieran planes de viaje si deseaban escucharlo, al igual que él viajaría a simposios para escuchar a otros maestros de pociones hablar. Aunque había estado en algunos de herbología, pero eran raros. Miró a su izquierda cuando escuchó pasos y descubrió que la mujer había regresado una vez más. «Señor Addison». «Sígame, él lo verá ahora», dijo Eater, moviéndose hacia la puerta sin esperar a ver si la seguía, la abrió y comenzó a hablar con Lord Bathurst. «El señor Addison quiere verlo, señor». «Creo que es el director Addison, muestre la cantidad apropiada de respeto, señorita Gordon», dijo la voz, haciendo que Talín reprimiera una sonrisa, admitió que lo habían llamado señor Addison más veces hoy que en mucho tiempo.
Sí señor, lo siento señor, respondió Eater apresuradamente. ¿Y su compañero?, añadió cuando se hizo evidente que este hombre acompañaría al señor Addison. Maestro Septimus Regis, dijo Severus suavemente, y a juzgar por la apertura de los ojos de Bathurst lo conocía. No estaba seguro de si eso era un consuelo o no, significaba que existía la posibilidad de que Dumbledore supiera su otro nombre. Bathurst era viejo, más joven que Dumbledore, supuso que tenía entre 80 y 90 años. Estaba vestido con sobriedad, con una túnica color café y un sombrero a juego, pero Severus observó que no lo llevaba puesto, sino en su escritorio. Las túnicas eran muy similares a las que le gustaba usar a Cornelius Fudge, de hecho, pero las túnicas color café se veían mejor que las sucias túnicas color lima que parecían sus favoritas. Las usaba más que cualquier otro color. Por favor, siéntense, caballeros. Bathurst les hizo un gesto para que se sentaran en las dos sillas del otro lado de su escritorio. Eso será todo, agregó secamente a su asistente, ignorándola descaradamente después de despedirla. Severus y Talin tomaron asiento, sentados tensos, mirando a Bathurst sin comprender y esperando. Bathurst quería retorcerse, eran muy, intimidantes, ambos, honestamente eran como estatuas sentadas. Si hubiera sido su intención, lo estaban logrando, pero él nunca lo demostró, había estado en este juego demasiado tiempo como para cometer un error de novato. Aunque una vez que has tratado con Dumbledore y los juegos que juegan algunos de los miembros de la IGU, todo era más fácil. Creo que pediste esta reunión, afirmó, mirando expectante a Talin. Sí, asintió Talin, como escribí, me gustaría comenzar el proceso para que la Escuela Mágica Grande Riviere sea reconocida internacionalmente. Sí, obtuve todos los registros posibles de la escuela, enseñas un total de 20 clases mugles, reveló Bathurst, su desagrado era evidente. Y aún más clases de magia, afirmó Talin inmediatamente. Septimus había tenido razón, por supuesto que mencionarían su plan de estudios, y odiaba el término mugle. Era tan degradante que no era mágico, era mucho mejor. Sí, pero ninguna de nuestras escuelas imparte clases mugles, argumentó Bathurst. Severus resopló con desdén, ¿en serio? Creo que necesitas recalcular eso, le informó, molesto por el hecho de que se atreviera a manchar una escuela en la que Harry se desempeñó muy bien. Creo que toman una clase de historia mugle, que está extremadamente desactualizada en todas las escuelas. Una clase no es nada en comparación con las 20 en las que participa tu escuela. Explicó Bathurst. Cuando mis estudiantes dejan la escuela son muy hábiles para manejar tanto el mundo mágico como el no mágico. ¿Puedes decir honestamente que los estudiantes de Hogwarts son iguales? Talin cuestionó con calma. Fui a Hogwarts y no tengo problemas para adaptarme, respondió Bathurst de inmediato. Entonces definitivamente no eres sangre pura, dijo Septimus astutamente. Bathurst se puso rígido, un buen indicador de que tenía razón. No tengo nada en contra, pero aquellos que crecieron únicamente en el mundo mágico no pueden adaptarse al mundo no mágico. ¿Por qué crees que el ministerio es tan a menudo criticado por haber visto magia en uso? La cantidad de clases no mágicas no se puede usar en contra de mi escuela, intervino Talin. Mis estudiantes completan sus timo a la edad de 12 años y sus éxtasis cuando tienen 15 años. El 90% de mis estudiantes se van con una maestría, el otro porcentaje se va para obtener aprendizajes en otro lugar en un programa que supervisamos. La mandíbula de Bathurst se abrió temporalmente en estado de shock antes de volver a colocarla en su lugar mientras recordaba a sí mismo. Eso era algo que no había descubierto en su búsqueda, aunque la verdad es que cuando vio la cantidad de clases mugles había perdido el interés y sabía que no sucedería, así que no se había molestado en investigar más. Los hechizos que aprendiste cuando tenías 11 años, mi hijo los aprendió cuando tenía 5 años, comentó Severus distraídamente. Sus clases ofrecen una variedad más amplia, alquimia, magia sin varita, pociones avanzadas, la lista es francamente interminable, y era algo que ya deberías saber a menos que descartes la idea de que la escuela esté en la lista debido al hecho de que tienen muchas clases no mágicas. Bathurst se movió incómodo, las reglas son las reglas, y no se pueden cambiar para satisfacer las necesidades de nadie. En realidad, encontrarás que no hay absolutamente nada en las reglas escritas por la IGU que indique que una escuela no puede estar en la lista debido a sus clases. Fue hecha para que la gente pudiera elegir a qué escuela deseaban asistir con confianza debido al hecho de que era reconocida internacionalmente. Es obvio para mí que es un prejuicio ciego lo que gobierna la IGU en estos días. Puedo aventurar una suposición de dónde comenzó y su primer nombre es Albus. Ahora no te dejaré insultar a mi colega.
Bathurst estalló enojado, quien debo agregar que está muy enfermo y no es capaz de defenderse. Defenderse significa que tienen algo que defender, señaló Severus, al igual que sus acciones. Grande Riviere es una de las mejores escuelas que he conocido, y si realmente le dieras una oportunidad, sin duda ocuparía el puesto número 1. 7 de tus colegas asistieron a mi escuela y uno de ellos se convirtió en el miembro más joven de la IGU, agregó Tallinn. Si no nos crees, quizás sea necesario conversar con ellos. Estaba muy familiarizado con todos sus estudiantes, tanto pasados como presentes. 7 de los nombres que aparecían en la placa de afuera le eran familiares. Muy bien, te concederé una reunión con el consejo completo, allí tendrás la oportunidad de mostrarles lo que tu escuela tiene para ofrecer que otras no tienen. Bathurst explicó que no podía arriesgarse a que se corriera la voz de que la IGU era prejuiciosa, habían pasado siglos construyendo su nombre. No, si esto salía a la luz, se quedaría sin trabajo. Lo echarían para evitar que la IGU fuera manchada por el barro. Tendrían que encontrar una causa legítima para ello si no querían que Grande Riviere fuera reconocida internacionalmente. Va a pasar bastante tiempo. Es una lista de espera de 8 meses, lo que te dará tiempo más que suficiente para reunir todos los materiales que necesitas, desde testigos hasta resultados generales de los exámenes. Entonces me gustaría concertar una cita antes de irme, informó Tallinn a Bathurst. La señorita Gordon ayudará con eso, explicó Bathurst. Fue un placer conocerlos a ambos, añadió más por costumbre que por decirlo en serio. Estaban decididos a que les diera eso, y si proporcionaba pruebas de todo lo que le había dicho, podría ver que la escuela realmente sería aceptada. A Albus probablemente no le gustaría, y estaba un poco desconcertado sobre cómo Tallinn Addison y Septimus Regis conocían a Albus lo suficientemente bien como para darse cuenta de quién estaba detrás de esto. El público en Gran Bretaña tenía una opinión muy diferente de él de la que conocía la IGU. Gracias, dijo Tallinn, levantándose y estrechando la mano de Bathurst antes de que él y Severus salieran de la oficina. Eater Gordon los estaba esperando afuera y, sin decir palabra, comenzó a guiarlos por las escaleras, pero en lugar de guiarlos hacia afuera, los sentó en lo que ambos creían que era su oficina. ¿Tienen una fecha y hora preferidas para la reunión? -0 Fin del flashback 0. Severus hizo una pausa para tomar aire después de repasar rápidamente todos los puntos de la reunión, agregando todo lo que sintió que era relevante y dejando todo lo que no estaba fuera de eso. Severus notó que Filius también estaba escuchando con avidez. Bueno, eso es algo bueno, asintió Minerva. Habían hecho lo que se propusieron hacer a pesar de las obvias objeciones. Como dije, mejor de lo que esperábamos, respondió Severus aplaudiendo cuando Arya anotó otro gol, apenas haciendo una mueca ante el fuerte rugido de vítores que recorrió su lado de las gradas. ¿Y la segunda reunión? ¿Cómo fue? Preguntó Minerva mientras dejaba de animar, hablando por encima de Sirius, quien todavía estaba celebrando en voz alta el gol de Harry. Todavía no se ha celebrado, la reunión que habían fijado para el mes pasado se canceló debido a una explosión en el edificio, decenas de reuniones se cancelaron o se celebraron en otro lugar. Tallinn tiene otro mes antes de estar al frente de la IGU, explicó Severus, asintiendo con orgullo a su hijo cuando lo pilló mirándolo, como siempre hacía. ¿Confío en que asistirás con él?, cuestionó Minerva. Por supuesto, convino Severus. ¿Pero qué pasa con él? ¿Problema importante?, preguntó Filius alarmado. Dumbledore, por supuesto, no tenía idea de que todos estaban aquí. Minerva y él siempre se tomaban las vacaciones para alejarse de Hogwarts al menos hasta que llegaba el momento de enviar las cartas, y Minerva tenía que volver para cumplir con sus deberes como diputada y ayudar a los nacidos de Mugles a aclimatarse a las noticias y a ser una bruja o un mago. En este momento, Minerva se debatía entre ser directora y diputada. Albus solo se había recuperado lo suficiente, según sus curanderos, para ser interrogado por el ministerio. Lo cual era una tontería según Poppy, quien lo habría declarado apartamento hace más de 7 meses. ¿Ha estado presente en algo?, señaló Severus. No, pero eso podría cambiar en cualquier momento, señaló Filius. Es cierto, pero podrías decir honestamente si no me conocieras ya, que luzco igual que hace unos años. Severus continuó eligiendo sus palabras con cuidado, debido al entorno público en el que estaban. Filius miró a Severus de cerca, sus ojos negros astutos. Tienes muchas características de Regis para ser reconocido como uno, admitió Filius, especialmente el cabello y la nariz. Ciertamente no tienes la palidez, puede ser suficiente para que él permanezca ajeno, pero no hay garantía, no deberíamos subestimarlo. Por supuesto, se refería a los príncipes cuando dijo Regis, y estaba seguro de que Severus ya lo entendía.
Hay una cosa que le hará darse cuenta de que no soy él. Severus se inclinó y susurró, señalando los brazos sin marcar una vez más. Ahora no había forma conocida de eliminar la marca, la había encontrado por accidente, no había forma de que Dumbledore considerara ni por un momento que había tomado una poción anti-envejecimiento. Sus años de adolescencia habían estado marcados por la ira y el asco. Dumbledore no pensaría ni por un segundo que volvería a visitar esa parte de su vida. ¿Te atreves a arriesgarte?, cuestionó Minerva. No es que lo que Severus estaba haciendo fuera ilegal, ni mucho menos. Él tenía la custodia legal de Harry, había estado en el testamento de Lily, era el hecho de que Harry había crecido con Severus y estaba técnicamente muerto lo que era el problema, y honestamente querían que siguiera siendo así. Bajar las escaleras por la mañana es un riesgo, respondió Severus con sinceridad. Es cierto, asintió Remus. Dumbledore ya sabe quién soy, añadió Severus en voz baja. ¿Ha visto la snitch?, gritó Sirius, sonando como un chico de 16 años que veía Quidditch en la escuela, no como el adulto que era. Vamos. Vamos. Cógela. Ah. Suspiró, dejándose caer de nuevo, mientras la snitch se alejaba volando de ambos buscadores y los eludía una vez más. Estaban empatados 90-90, quería tanto que Harry ganara que James ganaba los juegos que jugaba. ¿Cómo es eso?, preguntó Minerva ignorando a Sirius. Asumiendo con razón que Severus se refería a Septimus Regis, y se preguntó si lo sabía debido a las pociones. La IGU sabe de mí, al menos el entrevistador lo sabía. Archibald Bathurst, explicó Severus negándose a llamarlo Lord, no merecía el título por lo que había visto hasta ahora. Tal vez algún día se ganaría el respeto de Severus, pero hasta entonces se negaba rotundamente. Ah, Dumbledore lo mencionó muy a menudo, reflexionó Minerva. Él era el segundo en la cadena de mando, el primero ahora que Dumbledore ya no podía realizar sus deberes. Podría no volver a hacerlo, dependiendo de cómo fuera la investigación sobre él. Habían tenido mucho tiempo para investigarlo y averiguarlo todo, incluido el interrogatorio de los Dursley, de lo cual ella no estaba al tanto, pero esperaba obtener respuestas de alguna manera. Sí, tengo otra poción que está por salir y que me hará saber de cualquier manera, explicó Severus. Una en la que Nathan, Jason y él habían trabajado y completado, y más aún, por supuesto, él había trabajado en ella durante años antes de que Jason y Nathan se unieran. ¿Qué has creado?, preguntó Remus, pensando en la poción que preparó para él, que se convertiría mañana, pero manteniendo su mente centrada en la poción que Severus le recordaba que tomara. Digamos que Neville Longbottom recibirá una gran sorpresa en forma de sus padres, afirmó Severus. Comencé a crear teóricamente una poción que ayudaría en su recuperación. Solo me faltaban algunas cosas para que funcionara y los maestros de pociones aquí ayudaron a completarla. ¿Entonces ya no es teórico?, chilló Filius de emoción, aplaudiendo junto con todos los demás cuando lo hicieron. Otro gol había sido marcado, Grande Riviere ahora estaba a la cabeza con 10 puntos. Así seguirá siendo hasta que se pruebe. Te estoy dando las pociones a ti, Minerva, para que las entregues en San Mungo. Tengo plena confianza en que funcionará y, de todas las personas, creo que Frank y Alice merecen la primera oportunidad por todo lo que han hecho por nuestro mundo y todo lo que sacrificaron. Severus explicó, mientras el señor Longbottom siga sin saberlo. Si no funciona por cualquier razón, es mejor no darles ninguna esperanza. Lo haré, estuvo de acuerdo Minerva, no tenía ningún problema en entregársela ya que de todos modos regresaría al Reino Unido. Gracias, dijo Severus en agradecimiento. Y Jason atrapa la snitch. El club de Quidditch Okami de Grande Riviere ha ganado el juego. 250 a 100. Felicitaciones por un juego bonito y limpio. Por favor, permaneced sentados durante la ceremonia en 5 minutos. Dijo el locutor, y los aplausos se volvieron ensordecedores cuando todos se pusieron de pie como uno solo aplaudiendo a los jugadores, quienes comenzaron a bajar a sus casilleros para tomar algo y comer en los 5 minutos que tenían antes de que les entregaran sus medallas. Los directores también estarían allí, pero por el momento se sentaron en el palco de los profesores. ¿Sí? Sirius gritó de alegría, sonriendo ampliamente y con los ojos grises brillando de emoción. Remus solo sacudió la cabeza con cariño, estaba llegando allí, pero no podían esperar milagros, no con tantos años en Azkaban, aunque hubiera sido 10 veces peor si Sirius no hubiera seguido recibiendo esas pociones. Él preferiría esta versión de Sirius sobre la deprimida que había soportado después de que Harry regresara aquí con su padre. Le tomaría un tiempo a Sirius aceptar verdaderamente a Severus como el padre de Harry, con suerte estando aquí. Ayudaría con eso. ¿Cuánto dura la ceremonia?,
Preguntó Minerva con curiosidad. No había nada como esto en Hogwarts, nadie parecía abatido, todos estaban felices, era realmente alucinante. No demasiado, 10 minutos como máximo, explicó Severus sentándose de nuevo, los demás siguieron su ejemplo. Le da a los niños una sensación de logro, es lo que me gusta de esto, no están perdiendo, solo se están divirtiendo, al menos en la final. Hubo una leve frustración en las semifinales. Capítulo 51. ¿Puedes verlo todo con claridad?, susurró Remus, dejando que el espejo mirara hacia el frente de la sala del tribunal, antes de girarlo hacia sí mismo para poder ver a Talín y Severus una vez más. El espejo se había encogido para que no llamara la atención de nadie, no es que importara que Remus le hubiera lanzado un hechizo de no me aviso, nadie le prestaba la más mínima atención al espejo. Era el juicio de Dumbledore, mucha gente estaba siendo llamada a hablar, y Remus sabía que este iba a ser un día extraordinariamente largo. Había llegado temprano para poder conseguir un asiento en primera fila, debido a que Severus quería ver la reunión, era mucho más seguro que asistir en persona. Por la vista, Remus dedujo que estaban en algún tipo de oficina, si tuviera que adivinar, diría que en realidad era la oficina del director Addison. Podemos, dijo la voz de Talín por el espejo. Está bien, me quedaré en silencio ahora, susurró Remus, colocando el espejo en su ropa, o más bien cerca de su hombro y pecho, donde verían todo claramente. Minerva estaba sentada a su lado, así que no parecía que estuviera hablando consigo mismo, afortunadamente. Sirius había elegido quedarse en Hogwarts y enterarse de ello cuando Minerva regresara. Él seguía siendo el subdirector, Minerva seguía siendo la directora y alguien tenía que quedarse en la escuela. Traigan al primer testigo, gritó el nuevo jefe brujo de Luizengamot, con el pelo blanco corto y rapado, muy diferente de Dumbledore. También era más joven, alrededor de 80 o 90 años. El resto de Luizengamot estaba desplegado a ambos lados de él, 25 de cada lado, todos vestidos con esas viejas y repugnantes túnicas, que aún no se habían cambiado desde el comienzo de la creación de Luizengamot. Ministro Fudge, por favor pase, dijo el Auror, en voz baja y respetuosa, estaban sentados en el área de testigos del ministerio, donde nadie podía hablar con ellos antes de que dieran su declaración. Cornelius entró en la habitación, el Auror cerró la pesada puerta de madera de roble detrás de él, y el ministro se acercó al estrado de los testigos y tomó asiento con confianza. Cornelius ni siquiera miró una vez a Dumbledore que estaba en la silla, sin esposas, pero temblaron peligrosamente cuando se sentó haciendo que el anciano palideciera, esto había sido antes de que se fuera a sentar afuera, por supuesto. Por favor diga su nombre, dijo Amelia Bones, poniéndose de pie, ella era la que dirigía las cosas, no solo Cornelius confiaba en ella, sino que era considerada una de las brujas más justas del ministerio, había sido una votación unánime para que ella supervisara el juicio de Dumbledore. Cornelius se aclaró la garganta antes de hablar. Ministro Cornelius Oswald Fudge. Normalmente pedirían una dirección, algo que no podían hacer cuando se trataba del ministro de magia. Por favor, indique sus ocupaciones anteriores, pidió Amelia, quitándose el monóculo y limpiándolo antes de devolverlo al bolsillo de su capa, ya que no lo necesitaba en ese momento. Fui ministro junior en el departamento de accidentes y catástrofes mágicas. Pasé mi tiempo alternando entre ese departamento y la oficina de aurores. Cornelius les informó. Cuéntenos qué sucedió el 31 de octubre de 1981, lo instó Amelia. Me llamaron bien pasada la medianoche. Fue entonces cuando me informaron de lo que había pasado, de que Lily y James Potter, benditas sean sus almas, habían sido asesinados por ya sabe quién. Querían que trajeran a Sirius Black para interrogarlo. Había rumores de que lo habían visto en el Valle de Godric después del ataque, algo que no ayudó a los rumores de que él era el responsable del ataque, que había sido su guardián secreto. Cornelius explicó. Los aurores y yo llegamos después de que ocurriera una explosión al día siguiente, encontramos a Sirius Black riendo, con su varita en la mano, nos movimos para detenerlo y él decía que todo era culpa suya. ¿Y entonces?, preguntó Amelia. Entonces escribí mi informe, se lo di al ministro Bagnold y me fui a casa, no había podido dormir en 2 días en ese momento. Cuando entré al ministerio al día siguiente, me enteré de que Sirius Black y muchos otros mortífagos habían sido enviados a Azkaban por órdenes del ministro Bagnold y Crouch Sr. Supuse que se había hecho correctamente y nunca pregunté, ni siquiera cuando asumí el cargo. Entonces Sirius Black fue capturado el 1 de noviembre, preguntó Amelia, buscando una aclaración para todos. A última hora de la tarde, a primera hora de la noche, sí, confirmó Cornelius. ¿Y qué hay de Harry Potter?, preguntó Amelia.
Cornelius parpadeó, sorprendido por la pregunta. Lo siento. ¿Qué sabes de los movimientos de Harry Potter esos días en cuestión? Aclaró Amelia. Nada, solo que cuando todo estuvo dicho y hecho, él fue puesto al cuidado de su tía y tíos. Cornelius escupió la palabra como si fuera una maldición sin poder evitarlo. Gracias por su tiempo, ministro Fudge, dijo Amelia asintiendo. Puede retirarse. Llame al siguiente testigo, exigió una vez más el jefe de los brujos, haciendo que la reunión avanzara rápidamente. Después de todo tenían mucho que resolver. Rubeus Hagrid, pase, dijo el auror, abriendo la puerta de par en par para que el semigigante pudiera pasar. Los ojos del escarabajo estaban llenos de lágrimas, era obvio para todos que no quería estar allí. Una vez que estuvo sentado cómodamente, Amelia comenzó su interrogatorio. Por favor, diga su nombre para que conste en acta, dijo monótonamente. Rubeus Hagrid, dijo el semigigante con un sollozo. ¿Y tu ocupación? Preguntó Amelia. Guardián de las llaves en Hogwarts, murmuró Hagrid, mirando al suelo sin poder mirar a nadie a los ojos. Dime qué pasó la noche del 31 de octubre de 1981, exigió Amelia. Estaba en mi cabaña, que está en los terrenos de Hogwarts, cuando Albus llegó a la puerta. Quería que fuera al Valle de Godric y trajera al pequeño Harry, dijo Hagrid de mala gana. ¿Qué hora era? Preguntó Amelia. Justo después de medianoche, me dirigí directamente allí. Cuando llegué allí Sirius Black estaba sosteniendo al pequeño, explicó Hagrid. Le dije que me entregara a Harry, que tenía órdenes de Dumbledore de traerle al niño. Disculpe. Albus Dumbledore le dijo que le trajera a Harry Potter. ¿Se lo quitaste a su padrino? ¿Quién era de hecho ahora su guardián mágico? Amelia se abalanzó sobre él de inmediato. Sí, lo hice, Sirius me lo entregó, me dio su motocicleta para llevar a Harry a un lugar seguro. Hagrid dijo. El pobre niño comenzó a llorar de nuevo, pero Sirius se fue, y yo tomé la bicicleta y conduje toda la noche para llegar a Londres, Private Drive, donde Albus me había dicho que lo llevara. Déjenme aclarar esto, Albus Dumbledore había decidido que Harry Potter debía ser enviado a vivir con sus parientes a pesar del hecho de que Sirius Black aún no había sido arrestado por ningún crimen. Amelia les dio a todos una mirada significativa. Quería que el niño estuviera a salvo. Los mortífagos lo hubieran lastimado. Estaba haciendo lo que creía que era correcto. Hagrid gritó en defensa de Dumbledore. ¿Cuándo llegaste finalmente a Private Drive? Amelia continuó como si Hagrid no hubiera dicho nada. El 1 de noviembre, respondió Hagrid lentamente, realmente no le gustaba hacia dónde iba esto, sus ojos pequeños y brillantes vagaban por la habitación nerviosos. ¿Cuándo el 1 de noviembre? ¿Estaba oscuro cuando llegué allí?, preguntó Hagrid. Entonces, desde la medianoche del 31 de octubre hasta casi el 2 de noviembre viajaste en moto hasta Londres para dejar a Harry Potter. ¿Te detuviste en algún momento durante ese tiempo?, preguntó Amelia. No, fui directo allí y me encontré con Minerva y Albus, explicó Hagrid. ¿Debo entender que a un niño de 15 meses no se le dio nada de comer ni beber durante todo ese viaje?, preguntó Amelia con sospecha. Hagrid se puso rígido. No, dijo avergonzado, bajando la cabeza. Gracias, señor Hagrid, dijo Amelia con frialdad, ignorando los murmullos de disgusto y los gritos de horror de que Dumbledore le había confiado a Hagrid a Harry. Puedes renunciar. Tal vez debería hablar con Minerva sobre mantener al medio gigante en Hogwarts hasta que todo se calme, temía lo que haría el público. Hagrid se alejó arrastrando los pies, reclamando un asiento en la sala del tribunal, dándole algo de apoyo a Albus. Realmente creía que Albus había hecho lo mejor para el niño. No tenía forma de saber lo que esos muggles iban a hacer. Lo verían muy pronto por sí mismos. Me gustaría llamar a Minerva McGonagall al estrado, dijo Amelia, mirando al jefe brujo. No había sido su intención original, por eso estaba preguntando. ¿Directora?, preguntó el jefe brujo, su mirada encontrando a la bruja. Minerva se puso de pie y asintió, abriéndose paso en silencio, mirando estoicamente a Dumbledore, sin revelar ninguno de sus pensamientos y sentimientos, como siempre en realidad. Se sentó, asegurándose de que su capa de tartán no estuviera arrugada antes de mirar a Amelia inquisitivamente. ¿Por qué estabas en el número 4 de Private Drive esa noche? ¿Cuánto tiempo habías estado allí? Amelia preguntó realmente confundida, no entendía y quería hacerlo, así como asegurarse de que todos los demás en la sala del tribunal lo entendieran. Cuando la noticia de que Lily y James Potter habían muerto, me afectó bastante, así que mientras la gente decidía celebrar el fallecimiento de dos de las mentes jóvenes más brillantes, fui a Private Drive y me senté allí en mi forma animaga toda la noche y todo el día hasta que llegó Albus y, por supuesto, Hagrid lo siguió. Minerva le informó a Amelia.
Pedí confirmación, todavía no quería creerlo, pero Albus lo confirmó con certeza. Le dije a Albus que eran los muggles más antinaturales que había conocido. Justo ese día había observado a un niño de 15 meses pateando a su madre, Petunia Dursley, porque quería dulces. Ya estaba demasiado obeso, era obsceno. Desafortunadamente, Albus insistió, Harry se quedaría allí y sería ajeno a su verdadero estatus en nuestro mundo. Fue y sigue siendo hasta el día de hoy mi mayor arrepentimiento. Desearía haber hecho algo. Albus dejó al niño en la puerta con solo una carta para explicarlo y nos fuimos. Disculpe, ¿puede repetir eso, por favor? Dijo Amelia, como si no lo hubiera escuchado antes, pero por supuesto que lo había escuchado, incluso Cornelius lo había escuchado. Dejamos a Harry Potter en la puerta de sus familiares y nos fuimos. Por supuesto, me adheriré a cualquier castigo que el Wizengamot sienta la necesidad de imponer, dijo Minerva, con autodesprecio cubriendo su voz. Gracias, directora McGonagall. Puede renunciar, dijo Amelia, todavía estaba furiosa por el hecho de que habían dejado a un niño en la puerta de una casa en noviembre. En el frío helado, sin nada más que una carta, era francamente horrendo. Cualquier cosa podría haber sucedido, algo había sucedido, pero no esa noche. El horror de lo que había visto todavía la mantenía despierta por la noche. Llamen al último testigo, gritó el jefe ante el breve asentimiento de Amelia. Sirius Black. Puedes entrar ahora, dijo el auror una vez más abriendo las pesadas puertas de roble. Sirius entró en la sala del tribunal. No había sido visto mucho en público, no desde el funeral. Obviamente todavía se estaba recuperando de Azkaban y llorando por su ahijado. Lo que no se podía negar era lo saludable que se veía, la piel besada por el sol y el cabello atado con la mejor ropa mágica que el dinero puede comprar. A pesar de todo esto, había un dolor atormentado en esos ojos suyos. Caminando hacia el asiento, lo reclamó, sus palmas sudando como locos. Sabía que todo esto dependía de él, tenía que hacer una actuación increíble para que Dumbledore, si no lo enviaban a Azkaban, no supiera de la supervivencia de su ahijado. Estaba haciendo esto por Harry, no por Snape. Cuéntanos qué pasó esa noche del 31 de octubre de 1981, preguntó Amelia con su voz más amable de lo que había sido durante toda la noche. Después de pasar todo el día corriendo, manteniendo a los mortífagos ocupados, manteniéndolos alejados del rastro de Pettigrew, me aseguré de haberlos perdido antes de dirigirme al lugar de reunión de Pettigrew. Cuando llegué allí, supe de inmediato que algo andaba mal. El lugar estaba completamente destrozado. Me dirigí directamente a Godric Hollow, tenía que saber que todavía estaban a salvo. Usé mi motocicleta, tenía un permiso para ello, pero supe tan pronto como vi humo saliendo de la casa que era demasiado tarde. Encontré a James, se atragantó Sirius todavía abrumado por el dolor. Azkaban no había sido un lugar donde pudiera hacer eso después de todo. Encontré a James primero, luego escuché a Harry llorar, estaba en agonía, corrí por las escaleras hacia él, casi tropezando con Lily, lo saqué de la cuna y lo sostuve cerca, impidiéndole ver el cuerpo de su madre. Se había calmado cuando Hagrid llegó allí y exigió que le entregara a mi ahijado. ¿Exigió?, cuestionó Amelia. Sí, insistió, siguió diciéndome que Dumbledore sabía lo que estaba haciendo, que mantendría a Harry a salvo, que iba a llevar a Harry con él. Pensé que se refería a Hogwarts, pensé que iba a mantener a mi ahijado a salvo por mí mientras yo perseguía al bastardo responsable de la muerte de Lily James. Nunca debía haber dejado que sucediera. Sirius rompió a llorar. Harry habría sido criado por él si simplemente se hubiera ido con Harry y se hubiera dirigido al ministerio, pero no, se había dejado engañar por el bastardo rata. Fui a buscar a Pettigrew, lo acorralé en una calle de Londres y usó una maldición explosiva como distracción, se cortó su propio dedo y se convirtió en su forma animaga, huyendo de la escena. No podía creer que un mago de voluntad tan débil me hubiera vencido, y me reí. Fue mi culpa, lo recomendé. Sirius todavía se estaba secando las lágrimas después de explicar. Para resumir para todos, Albus Dumbledore había determinado que Harry Potter iría a la casa de su pariente en Privet Drive en lugar de quedarse con su padrino Sirius Black antes de que lo encarcelaran o incluso lo arrestaran. Desde el momento del ataque, desde que envió a Rubeus Hagrid a recuperarlo. Albus Dumbledore, que no tenía voz ni voto en la vida de Harry Potter, decidió hacer lo que quisiera con un niño que no era suyo. Dijo Amelia mirando a Wizengamot. Por favor, no dejes que lo que Albus Dumbledore había hecho en el pasado se tenga en cuenta en sus acciones esa noche. No importaba que hubiera derrotado a Grindelwald, había hecho algo irreprensible y merecía pagar por ello.
Fueron sus acciones, y solo sus acciones, las que llevaron a la muerte prematura y horrible de Harry Potter, añadió como una idea de último momento antes de reclamar su asiento. Albus Dumbledore, puedes hablar en tu defensa, le dijo el brujo jefe al mago mayor, con el rostro impasible. Albus se puso de pie, toda su postura gritaba debilidad y fragilidad, había perdido mucho peso, su rostro estaba demacrado y la falta de sueño estaba haciendo que sus ojos se ennegrecieran y se encogieran. Le resultó difícil hablar durante mucho tiempo y su memoria no era la que solía ser. Para empeorar las cosas, ya no le gustaban las gotas de limón ni ningún dulce que aún no hubiera probado, su sentido del olfato también era diferente. Sufría de inmensos dolores de cabeza y dolores, también había necesitado una verdadera prescripción para los ojos, y sus gafas de media luna que solo había usado para ver a través de los glamours se habían convertido en una verdadera necesidad para ver algo que no estuviera borroso. Damas y caballeros, estimados líderes de Luizengamot, dijo Albus en un tono bajo y suave, nada parecido a la presencia exigente que solía tener. Soy solo un hombre, estoy lejos de ser omnipotente, incluso yo cometo errores, y la muerte de un niño que era como mi propio nieto, también me horroriza. Lo envié con una familia que pensé que lo amaría, que lo cuidaría hasta que fuera el momento de su ingreso a Hogwarts. Mintió entre dientes, sobre todo, definitivamente no había tenido la intención de que mataran a Harry, a quien necesitaba desesperadamente. Había sido profetizado que derribaría a Voldemort. Sin él ahora el mundo estaba condenado y honestamente no sabía qué hacer. Estaba aterrorizado por lo que deparaba el futuro, y sabía que no era lo suficientemente fuerte para derrotar a Voldemort, no ahora. Cuando consiguió dormir, sus propias acciones volvieron para atormentarlo, ya sea visiones de cómo se veía James cuando era un niño con ojos verdes culpándolo, al igual que su hermana lo hizo cuando era más joven, o imaginando lo que el señor oscuro Voldemort haría con el mundo mágico si alguna vez regresara. Lo dejó casi exhausto y francamente aterrorizado, ni siquiera podía tomar brebajes calmantes para eso, Poppy había tomado algo remotamente medicinal de sus aposentos y oficina, y solo tomó lo que ella le dio. Todavía estaba demasiado débil para preparar una poción por su cuenta para sumergir las gotas de limón, no es que le gustaran más por alguna extraña razón. Los elfos domésticos no lo escucharon, por órdenes de Poppy y Minerva, si no los conocieran mejor, sugeriría que estaban tratando de hacerle la vida imposible. Quería decir mucho más, pero estaba exhausto con solo ese breve discurso. El juicio está ahora oficialmente en receso, las deliberaciones durarán media hora, declaró el brujo jefe, tan pronto como se hizo evidente que Dumbledore había terminado. Casi de inmediato, el Wizengamot se puso de pie y se dirigió a la sala de deliberaciones. Seguro que eso significa que serás sentenciado, dijo Talín, inclinándose hacia atrás ahora que ya no escuchaba con atención. Su cuello protestó en ese momento, tanto él como Septimus habían estado agachados escuchando durante la última hora o algo así a la gente hablando sobre lo que había ocurrido esa noche. Depende de muchas cosas, la popularidad de Dumbledore estará en la cima de esa lista, es muy bueno manipulando a la gente y casi la mitad de la gente en esa habitación habrá caído en su discurso. Severus respondió. Éater llamó a su elfo doméstico, ya que estaban en una escuela en la que dudaba que hubiera café decente o bocadillos que realmente quisiera. ¿En qué puede ayudarte Éater, maestro? Preguntó Éater, sus orejas aleteando mientras aparecía, demasiado ansiosa como siempre por ayudar en lo que pudiera, pero sin demasiado entusiasmo. Todos habían aprendido bastante rápido que a su amo le gustaba la calma y la tranquilidad. Trae una bandeja de té y café y algunas golosinas, por favor, respondió Severus, mientras estiraba distraídamente las piernas. Harry estaba actualmente en clases, cuando no estaba en clases tenía sesiones de estudio con sus amigos ya que este era su año de timos, era difícil creer que Harry ya tenía 12 años. ¿Todos los padres pasaban por esto o era solo él? Le gustaba creer que eran todos los padres, el tiempo seguía volando. Severus estaba aburrido, necesitaba un nuevo proyecto, ya fuera una poción o un libro, solo necesitaba algo que hacer. Su último había sido un gran éxito, Alice y Frank Longbottom estaban despiertos y alertas por primera vez en 11 años. La poción había funcionado, sus mentes habían sido restauradas, cuando el público se dio cuenta de esto, había recibido cartas de todo el mundo, de familias de aquellos afectados por la misma maldición, u hospitales con pacientes que habían sufrido el mismo destino, ofreciéndole todo el oro del mundo si simplemente lo preparaba para sus familias. Lo cual había hecho, todavía tenía una gran caja a mano por si necesitaba enviar más.
La poción era solo el comienzo, dependiendo de cuándo se hubiera lanzado la maldición, por supuesto. Frank y Alice todavía estaban tan débiles como bebés recién nacidos, pero a nadie le importaba, estaban tan agradecidos de estar allí, algo que tanto Lady Longbottom como su nieto Neville Longbottom habían escrito en sus cartas. Frank y Alice tendrían que pasar por una terapia física intensa y rigurosa y probablemente ver a un sanador mental antes de estar cerca de ser dados de alta de San Mungo. ¿El maestro necesita algo más?, preguntó Eater con un tono chillón, sacando a Severus abruptamente de sus pensamientos. No, gracias, Eater, está bien, regresa a la casa, dijo Severus despidiéndose con una pequeña sonrisa para que ella supiera que estaba feliz con ella sin tener que decir las palabras. Ponte cómoda, solo porque dice media hora, será más o menos una hora, dijo desconcertado, tomando una tetera y sirviéndose una infusión caliente. Talín, por supuesto, siguió su ejemplo y ambos se pusieron cómodos. No era frecuente que Septimus pasara mucho tiempo en su oficina, normalmente era en su casa o en la suya donde conversaban, pasaba por allí de vez en cuando, sobre todo de camino o después de haber hablado con sus dos maestros de pociones, los tres se llevaban como si hubieran sido amigos desde la infancia. Cuando los tres se ponían a hablar de una idea, él se sentía totalmente perdido, pero le divertía verlos tan apasionados por algo y, de hecho, pasar tiempo fuera de los laboratorios. De hecho, diría que este era el tiempo más largo desde su primera reunión. El sofá en el que Harry se había sentado y había realizado magia accidental todavía estaba allí. ¿Cómo está Jai?, preguntó Severus, después de unos momentos de silencio, colocando un hechizo silenciador alrededor del espejo para que nadie pudiera escuchar su conversación. Sus notas han mejorado constantemente, quiero decir que ya era inteligente, pero estos últimos meses se han disparado significativamente, reveló Talín, y normalmente no hablaría de la educación de otro estudiante, especialmente con uno que no fueran sus padres o tutor. Tal como están las cosas, Septimus estaba pagando la educación de Jai, a escondidas, su madre creía que se había abierto un lugar para que Jai recibiera una beca completa. Septimus había descubierto que la madre de Jai había estado trabajando en 2 empleos para pagarle los estudios, lo que no le dejaba dinero para la gasolina, la electricidad ni la comida. La madre de Jai, Rowena, había pasado varios días sin comer para que su hijo pudiera comer y no había sido suficiente para un niño en crecimiento. Sin su madre cerca, Jai se había sentido muy mal y culpable por el hecho de que ella estuviera trabajando tan duro para él y que su educación había ido decayendo rápidamente. Es cierto que por la forma en que Rowena lo había mirado, él sospechaba fuertemente que ella sabía que no era una beca típica. Había estado demasiado agradecida como para cuestionarlo demasiado, había podido dejar uno de sus trabajos y dejar de hacer tantas horas extras, de hecho pasaba las tardes con su hijo, cuando no estaba con sus amigos, y de hecho estaba ganando el peso que tanto necesitaba y, para colmo, estaba saliendo más de su caparazón, pero eso podría tener algo que ver con Harry, Josh y Dylan. El trío inquebrantable se había expandido y los 4 chicos eran actualmente los mejores de sus clases, Jai más recientemente, por supuesto, Harry, Josh y Dylan siempre habían sido extremadamente trabajadores. Me alegra escuchar eso, dijo Severus asintiendo, no quería enviar a alguien a la escuela a quien no le importaba su educación o carrera en el futuro. Jai le había recordado vívidamente a sí mismo cuando era un niño, tal vez por eso había tomado las acciones que había tomado. Apuesto, reflexionó Talín pensativamente, no era barato asistir a su escuela, pero tampoco era demasiado caro como Hogwarts, especialmente por las clases que tenían. Aunque creía que Hogwarts tenía más becas disponibles para los estudiantes. Tal vez por eso las clases se habían reducido tan drásticamente. Dumbledore no se veía bien, ¿no creen seriamente que sea capaz de dirigir una escuela en su condición, no? Cambiando de tema una vez más, mirando de vez en cuando para ver el espejo que mostraba una especie de cafetería. ¿Quién sabe lo que piensan? Severus puso los ojos en blanco. Son bastante expertos en enterrar la cabeza en la arena mientras alguien más se ocupa de sus problemas. Es así desde hace generaciones, dudo que cambie pronto. No a menos que reciban una llamada de atención de un carajo. Tomó un sorbo de su café, fuerte hoy, se había levantado más temprano de lo normal. La mayoría de las personas tienen derecho a pedirle a sus líderes, aurores, a las autoridades que se ocupen de lo que está sucediendo, a intentar hacer algo por su cuenta, arriesgando su propia vida y libertad en el proceso, argumentó Talín. Es como esperar que Harry o Josh o incluso Dylan salgan y hagan algo solo porque pueden hacerlo. Severus resopló con desdén.
excepto que eso es lo que el mundo mágico probablemente quiere que haga Harry si saben que está vivo. Antes de la caída del señor oscuro Voldemort, esperaban que Dumbledore terminara con todo, como lo había hecho antes con Grindelwald. Los aurores y los altos mandos del ministerio saben y sospechan que en realidad no fue derrotado esa noche, pero no han tomado medidas preventivas desde entonces. Eso parece incompetente. Al menos un departamento debería estar trabajando en ello, sin importar cuán delgada sea la pista. Talín concedió. Y creo que somos nosotros, agregó Talín abruptamente, su mirada había atrapado el espejo momentáneamente para ver movimiento. Miró la hora y parpadeó, por supuesto, Septimus tenía que estar en lo cierto. Se acercaba la hora en lugar de la media hora que había proclamado el mago. Severus se rió secamente, dándole a Talín una mirada cómplice. No necesitaba leer su mente para saber lo que estaba pensando en ese momento. Habían sido buenos amigos durante casi 11 años. Finite incantatem, Talín canceló el hechizo silenciador para que pudieran escuchar todo, mientras reajustaba su asiento y se agachaba un poco para poder ver sin obstruir la vista de Septimus. Probablemente no tomaría mucho tiempo debido al hecho de que solo se estaba emitiendo un veredicto. Una vez que todos habían recuperado sus asientos, o se habían parado en la parte de atrás, era una figura pública después de todo, por lo que el interés en su juicio era inmenso. Habían tenido que colocar hechizos para que los espectadores no pudieran interferir con el juicio, por supuesto, y había muchos aurores tanto dentro como fuera de la corte, aquellos para controlar todo lo que sucediera y aquellos para escoltar a Dumbledore a un lugar seguro. Solo cuando todos estuvieron allí, Albus fue escoltado de regreso a su asiento. Tomó bastante tiempo, el mago mayor obviamente se estaba cansando mucho. Aquellos que miraban sintieron que el auror estaba siendo demasiado amable con Dumbledore, había matado a Harry Potter ante sus ojos y nunca lo perdonarían ni lo olvidarían. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó el brujo jefe, sus agudos ojos color avellana mirando a Luizengamot y a Amelia Bones a quien le habían pasado un trozo de pergamino. Lo hemos hecho, confirmó Amelia un poco molesta por el hecho de que Dumbledore todavía estaba recibiendo un trato especial. El brujo jefe miró a Dumbledore por un segundo de indecisión, el hombre no se veía lo suficientemente bien como para levantarse, ni siquiera para escuchar el veredicto, pero no quería descartar la tradición tan rápida o fácilmente. Levántate si puedes, para escuchar tu veredicto, Albus Dumbledore, dijo, asintiendo una vez. A pesar de que no había habido ningún indicio de desafío en la voz del jefe de los brujos, Albus sintió como si lo hubiera habido, y con piernas débiles y temblorosas comenzó a ponerse de pie, usando los brazos del asiento para permanecer así, su rostro era una máscara de serena aceptación, como si estuviera dispuesto a pagar cualquier penitencia que consideraran adecuada. El veredicto, por favor, señora Bones, dijo el jefe con un gesto de la mano para continuar. El Wizengamot acordó por unanimidad que Albus Dumbledore será despojado de sus títulos con efecto inmediato, ya no será considerado el brujo jefe del Wizengamot, el jefe de la Confederación Internacional de Magos o el director de Hogwarts, no podrá adquirir un trabajo que lo ponga en contacto directo con niños, ni se le permitirá acercarse a ellos con la intención de hablarles o conversar con ellos, si lo hace, se acuerda que será sentenciado a la prisión de Azkaban. Su arresto domiciliario también continuará por otro año, afirmó Amelia. Bueno, no fue del todo unánime, hubo uno que se abstuvo de votar, y lo habían expulsado de Wizengamot debido a su petulancia y negativa a dar un veredicto. Después de que Doge fuera expulsado, todo había ido sobre ruedas en su castigo. Dumbledore palideció drásticamente ante el pronunciamiento, por favor, Hogwarts es mi hogar, no tengo a dónde ir, su voz era débil en el mejor de los casos. Evidentemente estaba en estado de shock mientras le suplicaba a Amelia, porque Albus Dumbledore no suplicaba, manipulaba para conseguir lo que quería cuando quería. Lo sabemos, desafortunadamente no pudimos liberarte de nuestra custodia sin un lugar a donde ir, de lo contrario habrías permanecido en las celdas. Tu hermano, Aberforth Dumbledore, se niega a brindarte ayuda, no te dejará dormir bajo su techo, declaró el brujo jefe, lo que hizo que Albus se estremeciera ante el hecho de que su propio hermano lo vería en Azkaban en lugar de ayudarlo. Se ha decidido que puedes permanecer en Hogwarts durante tu arresto domiciliario, pero nuestras estipulaciones se mantienen, serás vigilado de cerca para que no las olvides, serás simplemente un apoyo para la directora McGonagall, cualquier cosa más que eso nos obligará a actuar y asegurará que termines en la prisión de Azkaban. Encontrarás un área aislada de la escuela, una donde no entre en contacto directo con los estudiantes, ¿entendido?
Directora McGonagall, si descubrimos que ha permitido que algo ocurra, o que alguno de los profesores ha permitido que suceda, la ira total del Ministerio de Magia caerá sobre la escuela y haremos todo lo que esté en nuestro poder para ver que todos y cada uno de los profesores involucrados sean despedidos. Añadió el brujo jefe con absoluta seriedad. Lo haré, juró Minerva con gravedad, no obstante estaba sorprendida de que se atrevieran a dejar que Dumbledore regresara a los muros de Hogwarts. Sabía que las restricciones no funcionarían con el hombre mayor, él encontraría nuevas formas alternativas de cumplir con su palabra sin que le afectara. Bien, los aurores te escoltarán y se asegurarán de que sea adecuado, le informó el brujo jefe. Sirius frunció el ceño, no era suficiente, y deberían haberlo puesto en Azkaban por lo que hizo. La única razón que le impedía a gritarlo era el hecho de que su ahijado estaba vivo. Los planes de Dumbledore habían fallado, y tenía que agradecerle a Snape por eso, había retrocedido en el tiempo, arriesgado todo para mantener a Harry, dijo y solo deseaba haber sido él el que se fuera. Salgamos de aquí, dijo Sirius con los dientes apretados, quería irse a casa ahora, con suerte para ver a su ahijado. A pesar del hecho de que vivía más cerca, no estaba más cerca. O estaba fuera cuando Sirius pasaba o con sus amigos estudiando, para sus timos. Era una locura que tuviera 12 años por el amor de Melin. Debería estar en su segundo año de escuela sin tomar sus timos. Fue una locura total. Estoy de acuerdo, dijo Remus asintiendo, y con eso él y Sirius se pusieron de pie, teniendo que esperar a que los demás se movieran. Lo que en realidad no tomó mucho tiempo, afortunadamente, ya que todos estaban desesperados por salir a cotillar o regresar a sus puestos de periódicos o revistas y hacer correr la voz lo antes posible. Había quienes habían venido por el placer de ver a Dumbledore tan destruido, quienes se quedaron atrás, contentos de moverse a su propio ritmo. Una vez que Remus y Sirius se despidieron de Minerva, encontraron un lugar tranquilo para trasladarse, justo lo estaban haciendo cuando Minerva se apareció en la escuela, con la urgente necesidad de informar a los elfos domésticos sobre su nuevo invitado, y cómo iba a ser que no iba a perder su trabajo por Dumbledore, ella positivamente juró esto. Sirius y Remus pronunciaron la palabra para el traslador y fueron transportados a través del mundo, aterrizando en el apartamento que habían comprado en Santa Lucía. No había sido fácil, Sirius tuvo que vender Grimmauld Place y su antiguo piso, todo lo que había estado en Grimmauld Place había sido escondido en una bóveda para ser olvidado. Todavía tenía algo de la fortuna que le había dado su tío y, por supuesto, la compensación por su encarcelamiento injusto. No duraría para siempre, así que tanto Remus como él habían hablado de conseguir trabajo. Sería más fácil para Remus en realidad, por irónico que sonara, vale, tal vez no irónico. ¿Crees que a Harry le gustará la escoba?, dijo Sirius, luciendo muy esperanzado. Estoy seguro de que sí, dijo Remus sonriendo pacientemente, pero este va a ser un año ajetreado para él. Sirius, está tomando sus timos, ¿recuerdas cómo éramos? Probablemente sea peor para él y sus amigos, así que si no puede dedicarle tiempo, no lo tomes como algo personal, advirtió al hosco Sirius poniendo los ojos en blanco. Severus lo había hecho muy bien criando a Harry, había corregido errores pasados y siempre le estaría agradecido por eso. Todo lo que Remus quería hacer ahora era asegurarse de que Sirius no arruinara las cosas con Harry. El fin,